Saludos amigos y amigas, gracias por darnos el privilegio de su atención, de su audiencia en este día, en su programa de Padre a Hija, producido por la arquitecta y mentora de hogar Kirsis Mejía y secundado por su papá Orión Mejía. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa es de la familia, por la familia, con la familia. Llamo la atención de que nunca como hoy, en cualquier parte del mundo, la tarea principal debe ser siempre proteger, fortalecer, engrandecer a la familia. Gracias, Kirsi. Saludos. ¿Cómo tú estás? Yo muy feliz de que podamos volvernos a sentar a la mesa familiar como cada semana, donde traemos un tema de interés familiar y lo compartimos desde dos puntos de vista diferentes, desde dos mundos distintos, desde dos generaciones, que es la del padre y la de la hija. Esta semana, como siempre, es un tema que llamó mi atención porque a pesar de que lo estamos escuchando prácticamente a diario, creo que hoy vamos a verlo, claro está, sin ánimos de trabajar aquí como especialistas en ningún sentido, pero sí como miembros de una familia que estamos preocupados por que la familia siga siendo el ente principal de nuestra sociedad. Digamos del mundo, pero vamos a empezar por este pedacito donde nos ha tocado estar, que es en República Dominicana. Yo creo que nuestro director tiene la intro por ahí para que entremos en materia con nuestro tema de esta semana. La salud mental es definitivamente un tema familiar. La percepción y el manejo de la salud mental ha evolucionado a lo largo de las generaciones. Es importante respetar las diferencias individuales de cada miembro familiar para lograr un diálogo abierto y compasivo. Conversemos sobre salud mental a través de las generaciones en De Padre a Hija. Amigos y el padre, que es el de la generación mayor aquí en esta mesa, la salud mental parece un tema como de moda, como que de repente se puso de moda y todos tenemos que hablar de salud mental y todos tenemos que estar pendiente a la salud mental. Claro que sí. Ahora bien, no había yo escuchado el tema de salud mental dentro de la familia y conversado entre dos generaciones. Parece que de repente, desde la pandemia, se nos abrió, se nos quitó como una curita. ¡Pa! Se abrió esa caja y hay que hablar de salud mental. Pero ¿por qué tenemos ese cambio? ¿Por qué el manejo de la salud mental ha evolucionado a lo largo de las generaciones? ¿Y qué parece haber sucedido dentro de la familia que hoy necesitamos entender y trabajar la salud mental tanto como la salud física? ¿Cuáles han sido esos cambios desde, digamos, la generación baby boomer, que es la tuya? ¿Cómo es que hemos llegado a que la salud mental sea un problema de prácticamente una salud física? Bueno, yo lo que creo es que, Kirsi, estamos hablando de salud mental, imagínate tú. Pero estamos hablando de salud mental a través de las generaciones. Sí, bueno, te puedo decir que en la generación mía y hasta los otros días, en la República Dominicana como nación subdesarrollada, el tema de la salud mental estaba relacionado con la violencia en el tratamiento. O sea, no, salud mental era igual que al comienzo de la civilización, de que tendría un demonio el que tiene algún tipo de conducta inadecuada, producto de alguna enfermedad de esa naturaleza. Entonces, lo llevaban, por ejemplo, en mi barrio de San Carlos, mucha gente que uno conocía. ¿Dónde está fulano? Está en el 28. Lo internaron, se volvió loco. Le dio una enfermedad o una cosa, el sereno, incluso el sereno, tomó mucho sereno en una noche y a partir de esa noche se volvió loco. Antes también era un problema de naturaleza política. Había un leprocomio, qué sé yo, como le dicen a eso, en Nigua, y los enemigos del régimen de Trujillo lo internaban ahí, eran presos que estaban en el Gástula, pero decían que tenían enfermedades mentales, es decir,
que criticar o conspirar contra el gobierno era de locos y por tanto tenía que estar interno en un sanatorio. Cuando yo estuve como funcionario hace más de 20 años en la Lotería Nacional, tomamos creo que le llaman el centro, le llamaban, no sé si está ahí todavía, el centro se llamaba Padre Villini, tenía el nombre el 28, Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Y ahí, por tratarse de Padre Villini, que fundó la lotería, nosotros apadrinamos ese hospital. Y la gente que estaba ahí le daba a uno como que era un mundo surrealista. Por ejemplo, había una reina que yo tuve que bailar con ella. El doctor me dijo, te está invitando a bailar. Y esa es la reina de tal cosa. Ella tenía pintarrajeada la cara, una corona. Entonces bailar un vals, obligado, un vals. Y había otro que nos llama, era Aristipo Vidal, el administrador, y nos dice Kirsi, le dice, Aristipo, ven acá, yo soy un preso político aquí, yo no estoy loco, Entonces todo, estaba en la cárcel, yo digo cárcel, en una celda de seguridad, porque preso tampoco, enfermo con niveles de violencia. Entonces él decía, a mí me tienen preso aquí, yo soy del PLD. Y entonces los otros presos hicieron mucha bulla y él decía, cállense, van a creer que estamos locos. Ay, hombre. Y entonces eso nosotros le reclamamos el parque, un televisor le pusimos, hicimos algunas donaciones. Yo me llevé esa impresión para toda la vida. Entonces, en mi generación, Kirsi, la locura era un estigma. Era un estigma, incluso para la familia. Yo recuerdo, y habiendo leído varios libros de folclore dominicano para la época, cómo ay, papi, ese libro estaba en casa, Los Fantasmas. Del psiquiatra Petro Macorizano. Ay, caramba, mis 500 locos. No. ¿No era ese? No. Era un libro se los prometo, lo voy a buscar. Era un libro de la era de Trujillo, donde se relataban el libro los relataba como los locos de la era de Trujillo. Donde estaba, mi generación no vio eso. Yo sé que estoy hablando en chino para muchas personas de mi generación, pero sé que las generaciones que nos están escuchando de un poco mayores saben quién fue Chochueca. Sí. Sí, era un libro folclore que había en mi casa. Sí, recuerdo que la portada era verde con blanco, pero eran los fantasmas de algo. Sí, sí. Y ese libro llamó mucho mi atención porque eran personajes reales. Estaba Chochueca, el Maco. Sí, pero eran personas de estratos totalmente marginal, porque hay otra literatura que no se menciona, que es secreto, que son los locos de la clase alta. Y eso... Tú sabes que Disney retrató en la película Encanto ese problema dentro de una familia poderosa, porque la familia de Mirabel era una familia colombiana muy poderosa. Y no se habla de Bruno. Yo sé que el director no va a poner la cancioncita ahí. No se habla de Bruno, porque no se habla de Bruno. Bruno era uno de los hermanos de la familia... no me acuerdo cómo se llama la familia. Bruno tenía poderes. Entonces asociaban esos poderes con locura. Y Bruno lo escondieron. No se habla de Bruno. Siempre hay un Bruno en esas familias poderosas y Disney lo retrató con No se habla de Bruno. Se hizo muy famoso precisamente por el tema de que esas situaciones que se presentan en cualquier familia donde hay algún miembro de la familia con algún tema de salud mental, hay que esconderlo. Se hizo muy famoso hace un par de años cuando salió la película de Encanto porque no se habla de Bruno. Así mismo era en la clase media y también en la clase media baja. Solamente tú podías ver la locura en toda su amplitud en los sectores marginales, especialmente en las migraciones provenientes de... Hay dos cosas provenientes del interior de la República, dos cosas que eran estigmatizantes. Una era ¿cómo se le llama? La tuberculosis. Sí. El tuberculoso, muchacho, por alguna razón, generalmente relacionado con mala alimentación, desnutrición, descuido en el cuidado
la prevención de enfermedades, eran inmediatamente llevados a un campo donde se le construía una casucha en el patio bien lejano, se le dejaba la comida y hasta esperar su muerte. Por una enfermedad que hoy es curable Claro, completamente. con antibióticos. Eso pasaba. Y la locura que inmediatamente se llevaba al hospital psiquiátrico conocido como el 28. Y los padres o la familia trataban de que no volviera al barrio, que se quedara ahí si era posible. Entonces por eso que los directores y médicos de esos hospitales se quejaban de que no iban a retirar a los pacientes que ya estaban dados de alta, porque salían con el estigma de que ese tipo está loco, ese tipo estuvo loco. De hecho, yo hago mucha broma aquí en el canal y donde trabajo siempre, diciéndole que yo tengo un papel de loco para que me atiendan rápido. Yo le digo, mira, y entonces me preguntan, ¿y cómo es que tú tienes un papel de loco? ¿Tú estabas loco? Digo, eso es muy fácil. Tú vas a consulta ambulante 3 veces consecutivas al 28. Estamos hablando de aquel viejo Claro, 28. claro. Al final tú le dices al médico, porque la locura no se sabe. Los médicos estudian comportamiento y cosas de eso, en términos psiquiátricos. Al final tú dices que tú tienes un problema que te pone como violento, que cree que todo el mundo es tu enemigo y que tú quieres que te den unas vacaciones a ver si tú resuelves. Entonces te daban una licencia y tú llevabas ese papel a San Carlos, lo te metías en tu cartera y cuando había un lío o algo que tú querías salir del Salir. camino, tú decías con tu cosa, mira, yo tengo mi papel de loco aquí, ten cuidado, a mí no me pasa nada, ¿eh? Ese era el papel de loco, era una alta, Era como una un licencia permiso. médica, Ajá. una licencia médica, porque ese señor hasta que se cure. Pero entonces, vamos a ver. Desde esa época donde estamos hablando de... voy a traer el libro de verdad. De Chochueca y el Maco Pempén y que el loco, como era, como se entiende que es la persona que tiene alguna situación de salud mental, que como Bruno hay que esconderlo, que es un estigma. También llegué a leer algunas otras publicaciones donde para una época, digamos tal vez anterior a la tuya, se entendía que la persona con salud mental tenía un problema de índole espiritual. También eso era un endemoniado y que había que exorcizarlo y que eso era una cosa de agua bendita y un demonio. Sí, sí. La ciencia ha avanzado mucho. En ese tiempo sí también. Entonces, lo primero que hacían, y yo lo digo hasta en términos familiares, en términos, gente ya con buena posición económica, por ejemplo, le decían, no se lo diga nada a Orión, que él es comunista. Así decía una Y el vez de comunismo también. un pariente, no. A un pariente mío lo llegaron a llevar hasta Haití. Sí, Porque porque una querida de ese pariente supuestamente le metió un guanguá que habló con un haitiano o algo. Y mi pariente lo que tenía era un cáncer de colon. ay, Se está... tú ¿Tú ve te lo que acuerdas? ve por qué, tú ves por qué ¿Tú es ves? interesante que tú me criticas para los que nos acaban de sintonizar. Les cuento que este señor, que es mi padre, critica muchas veces los temas que traemos a nuestra mesa familiar porque lo entiende, porque no entiende. Le dije, no, ¿y qué es esto? Entonces ya decidimos no decirle nada hasta que ya estamos en vivo con ustedes. Fíjate cómo hemos comenzado a hablar de salud mental sin ser expertos, pero trayendo una línea de tiempo de lo que ha sido, por lo menos en República Dominicana, el cuidado de la salud mental. Fíjate cómo hemos ido desde los estigmas de las personas con problemas de salud mental hasta que presos políticos se le trataba como pacientes psiquiátricos para lograr determinados fines y mira cómo llegamos a la cultura popular del brujo. Otro pariente que si te acuerdas, pariente de Iris, yo no voy a mencionar muchas cosas. Un problema de, ¿cómo se llama? De eso del cerebro que tiene Tumor. un tumor, era un tumor, pero le dicen, tiene un nombre como científico. Bueno, estaba en una situación, ese paciente, no voy a decirlo así para no vaya nadie a saber de quién estoy hablando. Definitivamente para la familia murió de que un haitiano Le hizo un le trabajo. hizo un trabajo porque estaba sentimentalmente enamorado de esa persona.
Resulta que en el parte médico no hablan del haitiano ni de nada de eso. Es que tenía un esquigma, ¿cómo se llama? Una afección en el cerebro importante que murió. Entonces los dolores de cabeza no eran por brujería, era que tenía un problema. Ahí vamos. Igualmente pasaba con la persona que tenía signos de violencia, que tenía algún otro síntoma. Lo primero que llamaban era o al cura o al brujo. Que si vámonos a un cambio para que tú recompongas este tema y me digas, porque tú lo que estás haciendo es que tú y yo nos vamos a volver locos. No, señor. Dime si no es verdad que cuando había... Oye, Pepe, antes de irnos a la pausa, váyate a San Carlos. Había un señor que hablaba solo, decía cosas, que si yo qué, se ponía loco. O llamaban al cura o llamaban al brujo, olvídate. Vámonos a un cambio, bien, del altar. Yo me estoy volviendo loco ahora. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa de Padre a Hija. Este programa ustedes pueden verlo también en las redes, en su canal de YouTube que está especialmente establecido para este programa. Lo pueden ver y los programas anteriores también. Claro que sí. Por si lo quieren compartir y volverlos a ver con detenimiento, estamos en YouTube como de Padre a Hija. Muy bien, lo que quería señalar que nosotros estamos utilizando adrede la palabra loco, no en forma despectiva, sino para establecer el tiempo histórico. Antes no se hablaba de enfermo mental y así, ni de que tienen una enfermedad no le llaman, ya no es una enfermedad, es hay condiciones, hay situaciones especiales de salud mental y también ya no es un estigma que una persona diga, yo soy una persona depresiva, soy una persona con síndrome de ansiedad y demás. Hay muchos síndromes ya. Claro. Lo que era antes una simple locura está dividido ahora desde el punto de vista científico en una cantidad, digamos, inagotable de síndromes. Tiene un síndrome o un síntoma de que tal cosa. Y los psiquiatras, por ejemplo, la drogadicción. Uh-huh. Está en manos de psiquiatra. Claro, porque es una adicción. Es una adicción, entonces es un psiquiatra que trabaja eso. Tengo un amigo tuyo también, que fue liberado de la adicción por un psiquiatra. Claro, porque una adicción es una afección de salud mental. No te metes en eso, que ya tú estás dando... No. Una adicción no es una enfermedad física. Termina... digamos, por ejemplo, con las drogas, que es una adicción a algo que daña la salud física, porque hay personas adictas al juego, adictas a las apuestas, adictas inclusive al sexo, a muchísimas otras cosas. Pero cuando es una adicción a las drogas, evidentemente las drogas hacen un daño físico al cuerpo. Exacto. Entonces, la palabra loco la usamos en esa dirección. Y como Kirsi habla de mi generación, y yo sé que mucha gente se está recreando a San Carlos, a Villajuana, incluso hay el director del programa recrea Los Praditos, que es una barriada relativamente joven. Joven quiere decir que tiene 30, 40 años, no quiere decir menos, pero la que están desde la década de los 60, ya formada como barriada, tienen un gran historial de locuras. Así vamos a llamarle, no de síndrome ni enfermedad. Pero tanto así que están compiladas en un libro. Claro, en varios libros han tratado de eso. Lo que pasa que aparte del doctor Antonio Saglur, que fue director del hospital del 28, él describe sus 500 locos y lo hace lo más resaltante de los tipos de locuras de ese tiempo, etcétera. Y es un libro interesantísimo. Está agotado, pero ustedes lo pueden conseguir en alguna librería de libros usados, o quizás tenga alguna reedición, no sé. Pero la clase media alta, Kirsis, como tú lo sabes, ¿cómo se llama René? ¿Cómo se llama el muchacho ese que dice que no se hable de Bruno? ¿De Bruno? Tiene su Bruno. Tiene a Bruno trancado. Tiene su Bruno. Y la clase media y hasta la media baja, porque lo que hacían la media baja y los sectores de menor ingreso era que lo exiliaban en donde su familia, en el interior. Fulano está medio loco, últimamente tiene tal cosa, mándalo para Trujillo de Yuna. Eso es lo que hoy el Bajo Yuna se enviaba para allá, lo que vivían, yo digo por razones de gente que conozco, lo mandaban para ese sitio, mándalo para tal sitio, y por allá se quedaba exiliado sin auxilio médico, y tal vez era una composición
difícil. Digamos que con una situación de terapia, a veces ni siquiera hay que llegar a psiquiatría con medicina, con medicamento. A veces solo es cuestión de terapias. Y me imagino la cantidad de dominicanos, de personas, porque eso fue a nivel general, el mundo no era como lo conocemos hoy. Yo no me imagino la cantidad de personas que perecieron, perdieron la vida y vivieron una vida miserable simplemente porque no se estudiaba, porque no se reconocía la salud mental de la forma que la vemos ahora. Dime tú, por ejemplo, una persona, no tiene que ser en República Dominicana, en Estados Unidos, donde en cualquier parte del mundo, con una situación de ansiedad, por ejemplo, que estuve leyendo ayer, que la ansiedad, estuve leyendo, no lo estoy diciendo como que es así, lo vi de una psicóloga, que la ansiedad, a diferencia, por ejemplo, del estrés, a ti hay algo que te da estrés, volar en un avión te causa estrés, eso decía la psicóloga que estaba viendo en el video de ayer. Sin embargo, la ansiedad no te la provoca nada, por eso están los ataques de pánico que tú puedes estar sentado en un spa y te da un ataque de pánico porque la ansiedad no la detona algo en específico. Entonces, imagínate tú, una persona en los años 40, en los años 50, con un ataque de ansiedad que de repente le da un ataque de pánico y sale corriendo, me estoy ahogando. Estamos hablando de casos notorios y que tienen una sintomatología grave. Uh-huh. Como por ejemplo también ¿cómo se llama? El esquizofrénico. Exacto, no me imagino yo, en esa etcétera. época los amarraban, le daban electrochoques. El electrochoque era como la cédula de todo lo que mandaban al 28. No hay razón, había incluso era un artesano. O sea, no era propiamente un médico, era una gente que entró de conserje y termina manejando los aparatos electrónicos. Pónmelo ahí, en las sienes. Que sí, hay innumerables películas que retratan todo eso alrededor del mundo. Y la cosa esta de amarrar, que lo inhabilitaban a amarrar. Las camisas de fuerza. La camisa de fuerza, eso ya no se usa, pero eso eran instrumentos, llamémosle médico para no decir otra cosa, digamos, que datan de la Edad Media y se prolongaron hasta los otros días. Pero, ¿viste qué interesante es ver el cambio que ha dado el tema de la salud mental? Porque, insisto, como dije al principio del programa, de repente la salud mental está de moda. Pero no es que está de moda, es que fíjate cómo hemos pasado de camisa de fuerzas a terapias. Y fíjate que tú hablaste de personas que a tu modo de ver tendrían algún tema psiquiátrico en el tiempo de mi generación. Por ejemplo, ¿cómo decir si Chochueca era loco o si Chochueca tenía un oficio que era objeto de escarnio? El oficio de Chochueca era el que hoy tienen los venduteros de ropas usadas. ¿Las pacas? Las pacas. Lo único que ha hecho Chochueca resolvía su problema de paca con la ropa de Cuyo, diríamos, los abogados del difunto. Él llegaba y ayudaba a algunas cosas, arreglaba sillas. Los mortuorios antes eran caseros. Eran en las casas de los barrios. Eso yo estoy muy agradecida de la tecnología y de los cambios, que eso ya no es así. Entonces, poner la silla, abrir la silla que se alquilaban y eso, para ponerle en los patios, eso participaba un poco Chochueca. Hasta que ya no lo querían porque era una aves de mal agüero. O sea, donde llegaba Chochueca se iba a morir. Y si Chochueca estaba rondando, es que había una persona que estaba o sea, que Chochueca era una especie de ave de rapiña. Sí, él estaba rondando en un barrio, ahí, mira, Chochueca anda por aquí, se va a morir alguien. Y evidentemente la ciudad era muy pequeña, una ciudad muy pequeña. San Carlos era el patio trasero de Ciudad Nueva y de Gascue y de la zona colonial. Ya, ahí terminaba. Más para arriba, eso era Monte y Culebra. Entonces, uno dice, bueno, Chochué, que es lo otro, que se ponía una botella de cerveza Presidente y se la llevaba casi hasta la garganta. Jesús. Bueno, tenían enfermedades, lógicamente, pero el otro era que un artista, un payaso, porque los payasos son artistas, artista era un loco. No. Ahora, había una señora que pintaba su casa todos los días. ¿Cómo todos los días? De madera. Si ella iba a la ferretería, antes se vendía la pintura, era por, dame un cuarto de pintura. Ajá. Entonces, todo eso, esas latas sobraban, ella las recogía todas y le iba echando todo lo que quedaba, el sobrante, en una sola lata, y no se sabe el color que salía. Cuando ella veía un color, ella se llamaba Guinguín. Jesús.
Y cuando tenía el color determinado, ella le daba una mano de pintura al frente de su casa, una casa de madera en la calle Damián del Castillo. Y tenía todos los días un color distinto. Depende, o digamos que los fines de semana, porque ella recogía mucha lata, se la llevaba para su casa. Y ahí le daba... Yo no sé cuál es, pero ella tenía El algo. hijo de ella vendía pescado. Y ella pintaba la casa todos Y los ella días. pintaba la casa todos los días. Ya nadie le le decía nada. Ella venía y agarraba una brocha que tenía. Y entonces la casa, ¿de qué color era? No se sabe. Indefinible. Porque era el color que diera todas las Ay, obras tú ves, de la pintura esa señora, a que lo había. mejor con un par de terapias, hubiese tenido una mejor calidad Entonces, de vida. en ese tiempo era así. Pero, ¿por qué se quedó en el barrio? Bueno, primero que se convirtió en un emblema, una muy querida, cultural del barrio. Y segundo, porque no le hacía más de daño a nadie. Así Era misma, una buena. papi. No era posible que esa señora hubiese tenido una vida normal o fructífera con esa situación. Manuel tuvo un accidente de tránsito y luego se dio un golpe fuerte en la cabeza. O sea, meses después lo llevaron al 28. Manuel era un moreno muy fuerte y probablemente sí se violentó. Le dio una bofetada a Careto, que era otro... Y no tenían nombres como normales de gente. No, ese, como yo me acuerdo, porque así era Careto, y por esa bofetada se llevaron a Manuel al 28. Dijeron, no, Manuel está loco, porque Manuel nunca ha sido violento. A mí me apena mucho, ya fue un tiempo pasado, pero a mí me apena mucho lo que debieron haber pasado esas personas con esa situación, porque... Yo la vi en el 28, yo he visto a esa Wow. persona. Yo vi personas que estaban presos, no estaban en un hospital. Y lo vi en un área igualito que en la cárcel de la Victoria, cerrada Wow. con barrotes, No. agarrando los barrotes, un grupo de personas, no, que son los violentos. No, ay, Dios mío. Es decir, no había manera. Y los otros coexistiendo con años viviendo en el hospital. Eso lo vi yo. Y a mí, como a ti, digamos que Sí, me enterneció. yo tengo una especial debilidad con la atención a la salud mental y agradezco que de esa época hacia acá el autocuidado emocional se ha enfatizado. Porque aunque tal vez para el dominicano no sea una práctica común, pero sí se ha normalizado el autocuidado. Y el autocuidado de la familia es necesario. Sí, Kirsi, pero hay una cosa. Todos nosotros, los clase media y clase media baja y lo que son clase media alta, generalmente ya tienen, el sistema le buscó un bajadero a eso. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cómo se llama? Lo que es Iri. Psicólogo. El psicólogo. Porque antes el psicólogo no existía de manera predominante. Ni en la medicina. preventiva. No. Ahora, aún con enfermedades que debería verla un psiquiatra, es el psicólogo probablemente que te refiere a un psiquiatra. Es que creo que es así, es el psicólogo. El Que- paciente no va directo al psiquiatra. Porque, es como sí, la antesala de la porque antes psiquiatría. ir a un psiquiatra, por ejemplo, no sé dónde el doctor Antonio Salud tendría su consultorio. No, yo imagino que eso era secreto, en un No, túnel. tenía que tener una puerta trasera. Claro, porque Nadie no iba a puede- entrar no, de que, es verdad. mira, fulano está loco, ¿tú No, supiste? Oh, está asistiendo No, el doctor señor. Antonio Salud. Yo me imagino que eso debió haber sido un túnel oscuro como en la película. Sí, con una ventanita de que así, porque no es el verdad. médico psiquiatra más conocido del pequeño entorno que éramos nosotros, incluyendo a San Pedro de Macorís, su ciudad natal, era el doctor Antonio Salud, pero si uno, cualquier sancarleño saludaba al doctor Salud, si era que lo saludaba, en la calle, hola doctor, o bajando por el Padre Villini, que seguramente trabajaba ahí, o en el Seguro Social, no sé. Pero nadie iba a decir, yo No. fui al consultorio del Pero doctor jamás, Salud, no, está que no loco. puede ser. Es que mira, todavía yo me voy a mis años en el pasillo del Colegio Santo Domingo. Y no era nadie capaz. O sea, la psicóloga del colegio nada más estaba para darnos charlas motivacionales y para, en cuarto de bachillerato, darnos las pruebas formativas para determinar qué carrera tú podías estudiar. Porque yo no recuerdo que ella tuviera otra actividad con nosotras. No recuerdo que ninguna pudiera decir, fulana va al psicólogo. Eso no, que eso no era posible. Ni tampoco
decir fulana era autista o tenía TDAH o tiene síndrome de atención. O sea, no, eso ahora no. felizmente No. todas Y todas te esas voy, enfermedades te voy a son decir y te voy a tratables. decir una cosa. Éramos 81 en mi promoción. Evidentemente, ahí había de todo eso. Claro. Nosotros relajamos mucho en mi grupo de amigas de que no, una de nosotras tiene TDAH, una de nosotras tiene un síndrome de algo, lo que pasa es que nunca nos estudiaron, pero una de nosotras tiene algo. Sí, entre 81 personas. Evidentemente entre 81 ahí debió haber visto de todo, pero nada, como Bruno, de eso no se No, hablaba. pero hay otras cosas que antes se trataban como enfermedades. Por ejemplo, yo no voy a mencionar nombres, pero hay un amigo de San Carlos que terminó de salir del closet muy tarde. Sufrió mucho, yo me imagino que sufrió mucho. Él estuvo ahí igual con nosotros jugando, entonces uno lo veía como medio cobardón, pero no era porque era cobarde, era porque era una dama, desde su punto de vista, de Sí. su, qué sé yo, como ustedes lo entiendan. Y me dicen, porque hace muchos años que yo no lo veo, que ya felizmente tuvo el valor. ¿Cuántos años? Tiene mi edad. Quizás pon tú que fue a los 50 años que dijo, no, yo no aguanto esto. Pero tú sabes lo que es toda su niñez, su juventud y todo en un barrio, sin tener una novia, sin ir a un baile sin ir de paracaídas a un baile de eso los bailes se hacían en las casas también para uniforme, las fiestecitas de cumpleaños. Y uno se instalaba ahí como podía, atrás de la muchacha. Y no se veía a ese amigo que no voy a mencionar su nombre para respetarlo. Ese como ese, muchos. Claro, yo cuando me puse a pensar en el tema, yo dije, pero ahora parece muy fácil porque yo digo, ay señora, no me morita que tengo terapia y no pasa nada. No, Y no, no no. pasa nada, Al inclusive, contrario, ahora es una forma de inclusive hasta moderna. yo puedo decir a mis 43 años que he disfrutado de los beneficios de asistir a terapia familiar, a terapia personal y me lo aplauden. Yo he disfrutado de decir, cosa que no es cierta y no se lo digan a nadie, de decir que yo en mi cartera tengo un papel de loco, que a mí no me va a pasar nada, así que atiéndanme rápido. Vámonos a un cambio. Ay, señores, hay que hacer un chiste, perdónenme, yo no puedo jugar con eso, pero si no, el programa no sería, nosotros no somos tan, Eso es la ¿verdad? familia. Vámonos a un cambio, señores. Estamos de padre a hija, con la locura de Kirsty precisamente poniendo temas tan locos como el que estamos tratando. Nos vemos en un momento. Amigos, la salud mental tratada, digamos, dentro de una línea de tiempo entre generaciones, es como un parámetro que yo no había visto hasta que no se me ocurrió traerlo aquí a la mesa familiar. Y claro está, tenemos que hablar de la salud mental dentro de la familia. Antes de la pausa conversábamos que afortunadamente ya la salud mental se trata desde otro lugar. Y yo diría que hasta qué bueno que está de moda, porque podemos aprovechar eso para de verdad entrar ese autocuidado a nuestro hogar. En el hogar tenemos prácticamente cuatro digamos, cuatro miembros con generaciones diferentes, que son los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores. También estamos aprendiendo en esta nueva época de cuidado y bienestar a que no todos son cosas muchachos, como se decía antes. Si el niño embromaba mucho, ese niño se fuñe, esos son cosas muchachos, que está hablando disparate, que está hablando solo. No, ya eso no es así. Y ya los muchachos no hablan cuando la gallina, ¿verdad? No, hay que saber que las situaciones de salud mental también están en los niños. Yo no me imagino a mi abuela o a mi bisabuela que le dijeran, no, ese niño tiene 10 años, no, tiene un estrés. ¿Cómo un niño? Sí, un niño tiene estrés por diferentes razones dentro de su ámbito de desarrollo. Igual los adolescentes son fuegos artificiales por naturaleza, pero no todo es por la adolescencia. Mira que sí, tú con el enfoque que estás haciendo muy cuidadoso y yo simplemente contándote la historia. Mira, yo ahora que tú hablas así, en mi barrio San Carlos todos estábamos de psiquiatra porque la conducta era de tratarnos como locos. A los muchachos. Claro, por ejemplo, tú vas con tu hijo ahora
a que él juegue fútbol. Y lo espera en la cancha o te queda por ahí o vuelve más luego. Y él tiene un radio de acción donde él sabe que cumple con la ley. Por ejemplo, si va, creo que hay un él va a un colmado, compra una cosita y qué sé yo. Bueno, tiene radio de acción hacia donde él puede estar. Muy bien. Nosotros el único radio de acción era la cama, salir a la escuela, retornar. Por ejemplo, cuando íbamos a jugar pelota, si yo, como quiera, me iban a dar un trapazo. Trapazo es un paño mojado y como esperar una tabana con un trapo. No, que tú te quitaras porque era por la espalda, que tú te quitaras la camisa o el traje el uniforme de béisbol, y cuando tú ibas a ir al baño, que los baños eran no eran baños internos, eran baños externos. En San Carlos ninguna casa tenía baños dentro. Entonces te esperaban ahí en el patio, y especialmente la abuela era. En el caso mío era la abuela. Y tú pasabas y te daban ese trapazo por haber llegado tarde o por haberte ido a jugar pelota para la normal, sin permiso, pero domingo, sábado. Okay. Entonces, ¿qué hacer? La ropa que te tenía que poner, había una ropa exactamente para el domingo. Si te ponías esa ropa tenía un problema. O sea, te daban un trapazo también si te ponías esa ropa. Entonces, un día que no fuera domingo. La ropa limpia no se podía ensuciar. ¿Cómo tú puedes andar en la calle sin ensuciar una ropa? O sin que la ropa se haya que lavar. Un muchacho de 7, 6, 8 años. ¿Qué hay que hacer? Mira cómo la puso un trapazo. O sea, éramos de locos. Entonces ahora ustedes, una parte de ustedes, lo de la nueva era, dicen que las pelas estaban bien y que eso ayudó a tener una vida. No, ayudó a tener una familia subyugada, una familia que el padre habla poco, porque si todavía a los 50, 60, 70 años cree que si habla mucho le van a dar un golpe. Lo único que sustituyó su opresión de su papá por la policía o por los calieses en un tiempo. Mira, yo voy o por su jefe en el trabajo. Yo voy al uniforme sucio, a la ropa sucia. ¿Usted la ensució? Lávala. Yo no tengo que darle un trapazo. Coge el jabón y lávala. O en otra ocasión él va a decir, ay, déjame yo tratar de no ensuciarme porque me van a poner a lavar el uniforme y yo no quiero. ¿Ya? O sea que el uniforme no se puede ensuciar. No. Estoy hablando, por ejemplo, de esa ropa bonita. El niño lo que va a decir, déjame comer con cuidado porque si la ensucio lo voy a tener que lavar. El problema era que no se tenía derecho a la defensa. No, los niños no hablan hasta que la gallina no orina, como tú dijiste ahorita. Los niños no hacen nada, usted tiene que callarse, usted tiene que tal cosa. Bueno, ahora yo escucho a Marigaby cuando me refuta una cosa y la oigo, y la convenzo, no la venzo. Entonces me dicen que el castigo es bueno. Yo cuando fui maestro, Kirsi, el castigo me enseñaron a mí en los entrenamientos. Yo no soy maestro. Cuando fui maestro es el que imparte educación en la escuela básica, porque forma. Los maestros de la universidad, aunque dicen maestros, son profesores porque informan. La formación está entre la edad esta de párvulos hasta el Pero yo pienso que se puede formar un adolescente también. Hasta la adolescencia, la preuniversitaria son maestros. Después que la diferencia está en el que imparte. Hay maestros y hay profesores. Sí, eso es otra cosa, exacto. Pero en términos de las áreas educativas sí se señala. Bueno, a mí me enseñaron que en ninguna parte el castigo hace bien. Que hay que estimular conducta positiva siempre como forma de desestimular la conducta negativa. María Gabriela llegó regada ayer, pero regada a niveles increíbles, porque se tardó en los casilleros, en el locker, buscando la cosa, y llegó tarde a clase y le quitaron el recreo. Ya tú sabes, ya estaba el pecado. Entonces ahora, mira, se les ha reencausado el castigo, a mí me parece bien, porque el que violenta la ley tiene que tener un régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Ese es el castigo. Pero tú tienes un régimen de consecuencias a partir de un proceso en el que tú participas. ¿Por qué a usted se le está quitando el colegio? El recreo. Por esto y por esto y por esto. Clara evidencia de que usted faltó a la ley escolar y punto. Ahora, cada vez que a mi papá se le dé la gana de darme un pecozón, no señor, así no puede ser. Y yo creo que toda esa escuela de maltrato físico y verbal tiene mucho que ver con que no se trabajó la salud mental.
Sí, Tiene sí. que ver con Entonces, eso, porque tú, no, que a mí nunca me fui al psicólogo y yo me crié muy bien, dándole palo a sus hijos. Eso no es criarse bien. no, no, no. Yo pienso que ahora que el tema que estábamos tratando, que tratamos en este momento, es la locura de ayer y de hoy. Yo le pongo un nombre así. Ay, La locura de ayer y de hoy. La locura de hoy es muy... Señores, recuerden que yo estoy diciendo locura es como un tema claro. para poner nada de estarme burlando. Pero la locura de ayer era absolutamente intratable. No era abordable. Se trataba como una maldición divina. Wow, tú estás hablando ahora y de verdad yo quisiera como tener una máquina del tiempo y poder ir a ver, yo no me imagino un niño con depresión en San Carlos en esa época. No, eso no ¿Qué existía, era? depresión, no Ah, había ese muchacho es nada. raro, o sea, ¿qué? No, no. La forma de incentivar a un muchacho era decirle, mira, si te dicen ladrón o si te dicen prostituta parte lo que yo tengo los 5.75 de multa. Pero 5.75. ese niño, tú no Entonces tú recuerdas tenías que ningún niño, tú no defenderte. recuerdas ningún niño que en Sí, una esquina había solito. no retraídos, así Ajá. mismo eran en las escuelas. Y uno mismo no era, habían niños extrovertidos Ujú. y niños introvertidos, pero en ninguno de los dos casos se establecía la causa, porque Nada. era uno de una manera y otro de otra manera. Siempre, ay, ese muchacho es raro y ya. Ya, y tal, y bueno, ya. Y a defenderse como uno pueda. Y los hermanos de uno mayores le decían nada más, mira, si tú lo ves más grande que tú, agárralo por la cintura y Y detráyalo. túmbalo. Y la otra tía me decía, muérdelo. Ya, Entonces, ese el estadio salvaje. vemos como es todo paralelo de un aparente salvajismo en la locura de ayer y en la locura de hoy. Parece como que los estamos metiendo en una burbuja. No sé, ya el tiempo nos dirá cuál de las dos Sí, generaciones porque tiene tiempo la no, verdad absoluta. porque tiempo no tenemos. Hoy hay un manejo más civilizado Ay, sí, yo de las entiendo que sí. enfermedades. ¿Se le llama De las enfermedades? condiciones, De las sí, condiciones digamos mentales, condiciones de porque ni salud siquiera se mental. puede hablar de enfermedades mentales. No, no, la mayoría son condiciones de salud mental, son situaciones, son síndromes, son síntomas con los que podemos trabajar si se atienden a Yo tiempo. le digo a Igual. los padres, y ya nos vamos aquí, si nos quedan 30 segundos, para no entrar nosotros en la locura del tiempo. Yo le digo a los padres que no se hagan los locos, ni se conviertan en locos, que traten a su familia con civilidad, a sus hijos, ayuden a sus hijos. Miren, los psicólogos están hechos para eso, para auscultar conductas e inconductas. Claro. Y los estadios de enfermedad, de estadios mentales, el psicólogo lo va a remitir a un psiquiatra. Sí, es necesario, Es claro que así. sí. Y la familia está por encima de todo locura. Eso es así. Y como es una locura, vámonos. Gracias amigos por estar con nosotros aquí en esta mesa de interés familiar en De Padre a Hija. Nos vemos en una próxima, si Dios quiere.